Soy el padre Elías, y lo que van a escuchar, lo he llevado en el alma por años. No son cuentos de viejas, ni fábulas para niños, son verdades oscuras, susurradas entre las lápidas, confesiones arrancadas por el terror más puro. La gente cree que los cementerios son lugares de paz y descanso eterno. Yo les digo que son portales. Puertas que se entreabren en la noche, liberando no solo el lamento de los que se fueron, sino la maldad de lo que nunca debió existir. Durante mi ministerio, me han llamado a camposantos a horas donde solo la luna es testigo. A consolar a familias, sí, pero también a confrontar lo inefable. He visto el rostro del miedo reflejado en los ojos de padres y madres que descubrieron, en el silencio de la necrópolis, una realidad que despedazó su fe. Son 10 relatos reales, de un terror tan profundo que dudo que su corazón lo soporte. Historias de padres que se toparon con horrores que jamás debieron presenciar ni contar. Si tienen el coraje de seguir, prepárense. La comodidad de su mundo está a punto de desmoronarse. Antes de que el primer escalofrío les recorra la espalda, les ruego, suscríbanse a este canal. Es la única luz que podemos encender en esta oscuridad. Que el Señor se apiade de nuestras almas. Comencemos. Historia 1, el llanto bajo la tierra. Esta primera historia me llegó a través de don Ramiro, un sepulturero de un pequeño pueblo en la sierra, un hombre de manos callosas y alma endurecida por el trabajo. Pero incluso su temple se quebró una noche. Su esposa había perdido a su bebé, a las pocas horas de nacer. El dolor fue un sudario que cubrió la casa. Una semana después del entierro, don Ramiro se despertó con un escalofrío que no era del frío de la noche. Juró escuchar, débilmente, un llanto. Un lamento que venía de lejos, un sonido pequeño, ahogado, imposible. Al principio, lo atribuyó al duelo, a la mente jugándole trucos crueles. Pero la noche siguiente, el llanto fue más claro. No era de un gato, ni del viento. Era el lamento de un recién nacido. Venía, lo supo con una certeza helada, de la dirección del cementerio. Su esposa también lo escuchó esa noche y su terror se convirtió en desesperación. ¿Es nuestro hijo, Ramiro? ¿Está vivo allí abajo? Armado con una linterna y una pala, don Ramiro se dirigió al cementerio a las 3 de la madrugada. El aire era denso, pesado, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Se detuvo ante la tumba de su hijo. Y entonces lo escuchó, el llanto estaba justo debajo de sus pies. Era débil, sí, pero inconfundible. Un ag rítmico. El hombre comenzó a cavar, frenético. La tierra volaba. En su mente, una imagen horrible, su pequeño, enterrado vivo por error. Cavó y cavó, ignorando el sudor frío y el dolor de sus músculos. Cuando la pala golpeó la tapa del ataúd, el llanto se detuvo abruptamente. Un silencio total, absoluto, más aterrador que el sonido. Abrió el pequeño ataúd. El bebé estaba allí, envuelto en su manta, inerte. Muerto. Pero en la manta, don Ramiro encontró algo más, la tierra estaba húmeda, no por agua, sino por lágrimas. Y no eran lágrimas de bebé. Eran lágrimas gruesas, saladas, de un adulto. Alguien, o algo, había estado llorando por su hijo desde el interior de la tumba, y solo se detuvo cuando fue perturbado. Don Ramiro nunca pudo dormir tranquilo de nuevo. Y la pregunta lo carcomía, ¿era una madre muerta la que lloraba por su pérdida, o un ente que se deleitaba en el dolor de los padres? Él me lo confesó con los ojos vidriosos, temblando, convencido de que al abrir esa tumba, había liberado la tristeza o la entidad que la había contenido. Historia 2, el retrato de la niña rota. Doña Elena, una mujer piadosa, perdió a su hija de 8 años en un accidente brutal. El padre, don Joaquín, un artista, quedó destrozado. Para lidiar con el luto, don Joaquín se propuso hacer el último retrato de su hija para colocarlo en su lápida. Decidió que sería una representación fiel, pintada en óleo sobre una placa de mármol. Pasaba horas en el cementerio, frente a la tumba fresca, pintando. Era su forma de estar cerca de ella, de darle la belleza que la muerte le había arrebatado. Una tarde, al atardecer, don Joaquín estaba dando los últimos toques a los ojos de la niña en el retrato.
Había capturado esa chispa traviesa que tanto amaba. De repente, sintió una presencia detrás de él. Un aliento frío en la nuca. Al girar, no vio a nadie, pero al volver al retrato, el rostro de la niña había cambiado. Ya no tenía la expresión alegre. En el cuadro, la niña sonreía, pero no con inocencia, era una sonrisa perversa, con los ojos llenos de una malicia helada, y una grieta vertical cruzaba el mármol, como si la superficie se hubiera roto desde dentro. Aterrado, cubrió el retrato y huyó. Al día siguiente, regresó con el mármol de repuesto. Se juró que lo había imaginado. Comenzó de nuevo. Esta vez, a cada pincelada que daba, sentía que las manos no eran las suyas. Al terminar el retrato, era perfecto, conmovedor. Lo fijó a la lápida. Esa noche, don Joaquín no pudo conciliar el sueño. Una fuerza incontrolable lo llevó de vuelta al cementerio. Cuando llegó, la luna iluminaba la lápida. El retrato ya no era el que había pintado. La niña, en la piedra, estaba ahora desfigurada. Su rostro tenía las pinceladas revueltas, los colores borrosos, y en el lugar de sus ojos, solo había dos círculos vacíos y oscuros, como si hubieran sido arañados con uñas. Y lo peor, el retrato ahora tenía una sombra más allá de la niña, una figura alta y oscura, apenas perceptible en el fondo, que parecía estar abrazándola. Don Joaquín, el artista, nunca más pudo tocar un pincel. Su arte, su amor, había sido corrompido, y su hija, pensó, ya no descansaba sola. Historia 3, las flores que no eran para ella. El padre de familia, don Emilio, visitaba la tumba de su joven esposa cada domingo. Era un ritual sagrado para él y su hijo pequeño. Siempre llevaba rosas blancas, las favoritas de ella. Un día, al llegar, encontró el jarrón ya lleno con flores marchitas. Eran lirios rojos, una flor que su esposa aborrecía por una superstición familiar. Don Emilio tiró los lirios, puso sus rosas y lo atribuyó a un error del sepulturero o a alguna otra familia despistada. Pero el domingo siguiente, ocurrió de nuevo. Los lirios rojos y marchitos estaban allí, encima de sus rosas blancas, como si alguien hubiera estado esperando a que se fueran para deshacer su homenaje. Molesto, decidió esperar. El siguiente domingo, se escondió detrás de un mausoleo imponente a la caída de la tarde. Horas pasaron en silencio. Justo cuando la luna asomó, vio una figura. No era una persona, sino una sombra alta y esbelta que parecía deslizarse entre las tumbas. Llevaba algo en la mano. La sombra se detuvo en la tumba de su esposa. Vio cómo la figura depositaba con un movimiento lento y ceremonial los lirios rojos. Don Emilio contuvo el aliento, listo para gritar, pero la figura hizo algo que lo paralizó. Se inclinó sobre la lápida y comenzó a murmurar. Eran palabras lentas, profundas, pero ininteligibles, como un lenguaje de la tierra. Lo que destrozó a don Emilio fue cuando la sombra terminó y se irguió, girando ligeramente. Vio, o creyó ver, que bajo la capucha oscura, no había un rostro. Solo una cavidad profunda, vacía, que parecía succionar la poca luz que había. Y luego, antes de que pudiera parpadear, la sombra se hundió en el suelo, justo donde estaba la tumba, como si la tierra la hubiera tragado. Al revisar, los lirios estaban allí. Y debajo de ellos, una pequeña mancha de barro húmedo y rojo, con un olor a humedad y a azufre, idéntica a la que había encontrado la semana anterior. Don Emilio comprendió que su esposa tenía un visitante, un pretendiente infernal, y él, un padre viudo, estaba indefenso ante su rival del más allá. Historia 4, el eco de la risa perdida. El matrimonio de los Pérez vivía cerca del cementerio y, tristemente, habían enterrado a su hijo pequeño, un niño lleno de vida cuya risa era su mayor alegría. El padre, don Roberto, a menudo se quedaba en el patio trasero por las noches, mirando las luces tenues del camposanto. Una noche, en medio de la quietud, don Roberto escuchó una risa. Era juguetona, infantil, pero con un timbre extrañamente metálico. Era la risa de su hijo. Al principio, la alegría lo inundó. «Mi niño», murmuró, pensando que era un recuerdo vívido. Pero la risa se repitió. 3 carcajadas, provenientes claramente del cementerio.
Don Roberto se armó de valor y saltó la cerca. Se adentró en la oscuridad, moviéndose entre las filas de cruces, siguiendo el sonido. «Hijo. ¿Dónde estás?» La risa se detenía cada vez que él se acercaba y reaparecía justo detrás de él cuando se daba la vuelta. Era un juego cruel, sádico. Finalmente, la risa lo guió a la tumba familiar. Se detuvo en seco. Allí, justo encima de la lápida de su hijo, en la oscuridad, había una forma, una silueta borrosa del tamaño de un niño. No se movía, simplemente estaba allí, como una estatua de niebla. Don Roberto extendió la mano, llamando a su hijo por su nombre. En ese instante, la silueta se disolvió, pero no sin antes emitir una última risa. No era la risa alegre de su hijo. Era una burla gutural, profunda, que hizo vibrar el aire frío, como si la carcajada viniera de una garganta adulta, pero imitada por una criatura pequeña. Al revisar la lápida con la luz del móvil, don Roberto encontró la superficie de piedra cubierta de pequeñas huellas de manos, húmedas y heladas, como si el niño se hubiera apoyado para reírse de él. Lo peor fue la realización: su hijo había descansado en paz, pero su alegría, el sonido más dulce, había sido robado y estaba siendo utilizado para torturar a su padre. Historia 5, la tumba que respiraba. El cementerio donde transcurre esta historia era conocido por su antiguo panteón familiar, un mausoleo de mármol que albergaba a los ancestros de la familia Cisneros. Don Héctor, el patriarca, iba cada noche a rezar frente al panteón por el descanso de su padre, recientemente sepultado allí. Una noche particularmente oscura y sin viento, don Héctor se arrodilló, como de costumbre. Al acercar la oreja a la gruesa puerta de hierro forjado, creyendo oír el eco del silencio, percibió algo más. Un ruido rítmico, suave, pero inconfundible. Era el sonido de una respiración. Lenta, profunda, como la de alguien durmiendo profundamente. Pero venía del interior del panteón, donde solo estaban los muertos en sus nichos de piedra. El padre se levantó de un salto, aterrado. Sabía que las puertas estaban cerradas con llave y el mármol era grueso. Se quedó allí, paralizado, y la respiración continuó. Inhala. Exhala. No era un susurro. Era un sonido físico, resonando en el silencio como un tambor de ultratumba. Don Héctor, impulsado por una mezcla de terror y deber filial, consiguió la llave del sepulturero y regresó. La respiración era ahora más fuerte, más agitada, como si el habitante estuviera despertando. Abrió la puerta con manos temblorosas. El olor a humedad y a tierra era abrumador. Entró con su linterna. Las sombras se alargaban, deformando los nichos. Apuntó al lugar de descanso de su padre. El nicho estaba intacto, sellado. Pero al acercar la linterna, vio que la losa de mármol que cubría el nicho de su padre estaba sudando. Gotas de humedad se deslizaban por ella, y al tacto, estaba cálida. Y lo más horrible, la respiración parecía salir, no del ataúd, sino de la misma pared de mármol. Como si el panteón, la estructura de piedra, se hubiera convertido en el cuerpo de algo que respiraba. Don Héctor huyó, dejando la puerta abierta. Nunca regresó a rezar. Se convenció de que no era su padre, sino la propia muerte, un ser vivo que había elegido su mausoleo como su guarida, y ahora respiraba, esperando, dentro de la casa de sus ancestros. Historia 6, la última conversación. Don Pedro, un hombre recto y reservado, perdió a su esposa después de una larga enfermedad. El último deseo de ella fue ser enterrada en la parcela más alta del cementerio, con vistas al pueblo. Una noche, un mes después del entierro, don Pedro estaba solo en casa, sintiendo el peso de su soledad. De repente, escuchó su nombre, claro y fuerte, como si estuvieran llamando a la puerta. «Pedro». Fue hasta la puerta. Nadie. Regresó al salón, y el sonido se repitió, más cerca. «Pedro, estoy aquí». Era la voz de su esposa. El sonido parecía venir del exterior, de la colina. Se dirigió al cementerio. Subió la cuesta, el corazón latiéndole como un pájaro asustado. Cuando llegó a la tumba, la voz lo envolvió. «Pedro, ¿por qué tardaste tanto?» «Tengo frío». No era un lamento fantasmal.
Era la voz de su esposa, modulada, con su tono, sus inflexiones. Don Pedro se desplomó de rodillas y comenzó a hablar con ella, contándole su día, el dolor de su ausencia. Estuvo allí casi una hora, manteniendo una conversación de una sola dirección, mientras la voz le respondía. Al final, sintió paz. Te amo, Pedro. Ya puedes irte. Ya no estoy sola. Don Pedro bajó de la colina sintiéndose aliviado, como si se hubiera despedido por fin. Al llegar a casa, encendió la radio para distraerse, y un programa de noticias local estaba dando un informe urgente. Habían encontrado el cadáver de un vagabundo, con la tráquea destrozada y la mandíbula dislocada, en el cementerio, justo al pie de la colina donde estaba su esposa. El informe decía que la herida parecía haber sido causada por un grito excesivamente fuerte, o por haber intentado imitar una voz de forma antinatural hasta romperse. Don Pedro se dio cuenta, con un horror helado, de que la voz que lo había consolado no era un espíritu. Era un pobre hombre, coaccionado o poseído, obligado por una entidad de la tumba a personificar a su esposa para engañarlo y alimentarse de su dolor. Y al final de la conversación, lo habían desechado. Su paz se rompió, reemplazada por la certeza de que su amor había sido un puente para una atrocidad. Historia 7. El juguete devuelto. El pequeño Tomás, de 6 años, no entendía la muerte. Cuando su abuelo, su mejor amigo, fue enterrado, Tomás dejó su juguete favorito, un soldadito de plomo, sobre la lápida. Era su forma de darle compañía en la oscuridad. El padre, don Lucio, permitió el gesto, emocionado por la inocencia de su hijo. Volvieron al cementerio a la semana siguiente. El soldadito no estaba. Don Lucio consoló a su hijo, diciéndole que un viento fuerte se lo habría llevado. Pero al día siguiente, el soldadito apareció. Estaba en la almohada de Tomás. Don Lucio lo tomó, extrañado. El juguete no tenía polvo de cementerio, pero estaba frío, increíblemente frío, como si hubiera estado en el hielo. Y tenía algo nuevo, una pequeña mancha de barro negro, profundo, en la base. Don Lucio lo tiró a la basura. A la mañana siguiente, el soldadito estaba de vuelta en la cama de su hijo, en la misma posición. Y ahora, no solo estaba la mancha de barro, sino que los ojos de plomo del soldadito estaban rayados, como si hubieran intentado sacárselos con una aguja. El padre, aterrorizado, se llevó el juguete al cementerio y lo enterró profundamente en la tumba del abuelo. 3 días después, el soldadito apareció de nuevo. Esta vez, no en la cama, sino clavado en la puerta de la habitación de Tomás. El miedo se apoderó de don Lucio. Lo que había salido de la tumba no era el abuelo, sino una criatura que mimaba la relación para aterrorizarlos. Esa noche, don Lucio tomó una decisión. Llevó el juguete a la iglesia y lo quemó en el pequeño incinerador de velas. Mientras ardía, no olía a plomo o pintura. Olía a carne quemada. A la mañana siguiente, la ceniza había desaparecido, y en el lugar de la puerta donde había estado clavado el soldadito, había una pequeña huella digital marcada en la madera, del tamaño exacto del dedo de un adulto, también cubierta de barro negro. Era la huella de quien había estado usando el juguete como un macabro regalo. Historia 8. El vigilante inmóvil. Don Ricardo, el padre de la familia, vivía frente a un cementerio antiguo. Su hija, adolescente, murió inesperadamente y fue enterrada en el extremo más cercano a la casa. Don Ricardo, incapaz de lidiar con el luto, pasaba las noches en vela, mirando la lápida desde la ventana de su salón, como si su vigilancia mantuviera viva el alma de su hija. Una noche, en el linde del cementerio, cerca de la tumba, vio una figura de pie. Era alta, vestida de negro, completamente inmóvil. Parecía un hombre, pero la silueta era demasiado delgada y las proporciones, extrañas. Un ladrón, pensó don Ricardo. Tomó su escopeta, listo para salir. Pero dudó. La figura no se movía. Estaba parada, mirando fijamente la ventana de su salón. Pasó toda la noche allí. Al amanecer, la figura seguía inmóvil. Con la primera luz del sol, desapareció, como si el rocío la hubiera disuelto. La noche siguiente, la figura regresó. En el mismo lugar. Mismo atuendo. Misma mirada fija.
Don Ricardo no salió. El pavor lo había inmovilizado. Esta vez, notó un detalle, el rostro. No tenía facciones. Era una superficie lisa y oscura, como un pedazo de tela estirado. Esto duró semanas. Cada noche, la misma figura, inmóvil, mirando la casa. Don Ricardo empezó a no dormir, a beber. Se convenció de que no estaba allí para robar. Estaba allí para esperar. Para vigilar el cuerpo. Una noche, impulsado por la locura, don Ricardo fue al cementerio. Se acercó con sigilo, temblando. Estaba a solo 3 metros de la figura. Vio que la ropa negra era en realidad tierra compactada. Y la figura no estaba de pie, estaba clavada en la tierra, como una estaca. Al ver su oportunidad, gritó y empujó a la figura. No se movió. Estaba rígida, pesada. Con un esfuerzo inhumano, don Ricardo logró inclinarla. Al caer, la figura hizo un ruido seco, y del hueco donde había estado clavada, salió un chorro de aire rancio y frío, con olor a carne descompuesta, y lo que es peor, del agujero, vio la esquina de un ataúd. Don Ricardo comprendió. La figura no era un vigilante, sino una extensión del muerto, un horrible tótem que había sido empujado fuera de la tierra por la presión de un cuerpo que no quería pudrirse, y ahora, mirando con su rostro vacío, esperaba a que el padre se le uniera. Historia 9, la procesión silenciosa. Don Vicente, un anciano padre de familia, tuvo que visitar el cementerio tarde una noche para dejar unos documentos a su primo, el administrador. Llevaba prisa, pero al acercarse a la parte antigua, sintió un silencio inusual. No había grillos, ni viento. Se detuvo en la entrada. Vio, a lo lejos, una procesión. Se movían lentamente, cerca de los mausoleos de la clase alta. Eran unas 12 figuras vestidas de blanco que portaban un ataúd pequeño a hombros. Pensó que era una inhumación ilegal, un ritual extraño. Se escondió tras un gran ciprés para observar. La procesión se detuvo en un nicho abandonado, uno que estaba vacío. Las figuras comenzaron a cantar, pero el sonido era amortiguado, como si lo hicieran bajo el agua. El terror de don Vicente alcanzó su punto máximo cuando vio al padre del cortejo, un hombre de rostro pálido y ojos desesperados, abrir el ataúd. No había un cuerpo dentro. En su lugar, el padre sacó un muñeco de trapo, sucio y desgarrado, y lo colocó cuidadosamente en el nicho vacío. Pero el horror no terminó allí. El hombre, el padre, se giró hacia las figuras blancas, y con una sonrisa antinaturalmente ancha que le partía el rostro, se sacó la mano derecha de la muñeca. La piel se desgarró con un sonido seco, y dejó al descubierto hueso y músculo en descomposición. Con esa mano expuesta, comenzó a tocar a cada una de las figuras blancas. Don Vicente no pudo evitar un jadeo. Al oírlo, el padre de la procesión giró su cabeza 180 grados, como un búho, y le miró. Sus ojos, antes desesperados, se habían convertido en 2 brasas rojas. El cortejo se disolvió en el aire, y solo quedó el padre, que comenzó a correr hacia él con una velocidad inhumana, arrastrando su mano descompuesta. Don Vicente huyó sin mirar atrás. Nunca supo qué era esa procesión ni qué ritual habían realizado, pero supo que había visto algo que pertenecía a otra dimensión de la tristeza, donde los padres intentan enterrar simbólicamente a sus hijos en el lugar que le corresponde al muerto, en una ofrenda horrible a lo que sea que gobierne los cementerios. Historia 10, el reflejo en la lápida pulida. Este último relato es de un colega sacerdote, el padre Juan. Su sobrina, una niña de unos 10 años que él quería como a una hija, murió atropellada. El luto lo devastó. En la lápida, el padre de la niña, un hombre práctico y sobrio, había insistido en usar un mármol negro pulido, tan liso que funcionaba como un espejo. Una noche, el padre Juan estaba solo frente a la lápida, rezando. La luz de la luna iluminaba el mármol, creando un reflejo perfecto de su propio rostro. Mientras rezaba, el padre Juan sintió que la tristeza no venía solo de él. Miró el reflejo de su cara en el mármol negro. Y vio que, detrás de su propia imagen, había otra cara, superpuesta. Era la cara de la niña. Pero no su rostro dulce. Estaba deformado por el impacto, con la boca abierta en un grito silencioso. El padre Juan intentó moverse, pero estaba petrificado,
incapaz de apartar la mirada del reflejo. La imagen de la niña en el mármol comenzó a moverse lentamente, como si estuviera saliendo del espejo de piedra. Abrió los ojos, y miró directamente al padre Juan, pero sus ojos estaban llenos de una sed terrible. Y entonces, el reflejo de la niña habló, sin emitir sonido. El padre Juan leyó sus labios en el mármol: «Padre. Estoy aquí. No estoy sola. El que me trajo, él te está esperando». En ese momento, una mano helada se posó en el hombro del padre Juan. Él gritó, se dio la vuelta, y no había nadie. Pero en el mármol pulido, en el reflejo, su propia cara había desaparecido. En su lugar, solo estaba el rostro de la niña distorsionado, y junto a ella, una figura negra, sin forma definida, que ahora ocupaba el lugar de su reflejo. El padre Juan huyó, comprendiendo. Al rezar frente a la lápida espejo, había permitido que algo saliera, o que entrara en el mundo del mármol, y ese ser había usado el reflejo de la niña para reemplazarlo momentáneamente, para mostrarle que en el cementerio, la línea entre la vida y la muerte, entre el reflejo y la realidad, se había borrado, y que los padres, al visitar a sus hijos, no solo veían a sus muertos, sino a las entidades que los habían reclamado. Hijos míos, lo han escuchado. 10 fragmentos de la noche que no se borran con la luz del día. El cementerio es el último refugio, pero a veces, es solo la primera puerta hacia algo más profundo, algo hambriento. Los padres de estas historias aprendieron la lección más cruel, que el amor puede ser un imán para el horror, y que el luto puede abrir brechas en la realidad. Si han sentido el frío, si el miedo ha apretado su garganta, entonces estas historias han cumplido su propósito. Pero recuerden esto, lo que reside en la oscuridad, se alimenta de la atención. Ahora, la elección es suya. Si el valor les ha acompañado hasta aquí, no lo dejen escapar. Comenten cuál de estos relatos les ha quitado el aliento, cuál de estas experiencias les ha hecho cuestionar lo que creían saber. Suscríbanse para que la luz de estas historias se mantenga encendida, y denle un me gusta a este vídeo si creen que el mundo debe escuchar estas verdades. Que la paz de Dios les guarde, y que el silencio de la noche no les devuelva el eco de lo que han escuchado. Vayan con cuidado.